Muy buenos días para todos. Mi nombre es Luisa Fernanda Guerra y es un gusto para mí, en nombre de XM, darles una cordial bienvenida a este espacio de capacitación sobre la resolución CREC 148-2021, que trata sobre los requisitos técnicos de plantas eólicas y solares fotovoltaicas conectadas en el SDL. Hoy nos acompañarán para dictar este encuentro Wilson Daniel Giraldo Gómez, quien hace parte de la Dirección de Aseguramiento de la Operación como analista de sistemas en tiempo real. Julie Vanessa Londoño, quien se desempeña como analista energética en la Dirección de Planeación de la Operación. Javier Ferney Llano Zuleta, que hace parte de la Dirección de Aseguramiento de la Operación y es analista de aseguramiento de la operación. También está con nosotros Jorge Esteban Tobón Villa, que es analista de planeación de la operación para el área que tiene el mismo nombre. Finalmente, estará con nosotros Rubén Darío Jaramillo Osorio, quien es ingeniero de la operación para la dirección coordinación de la operación. Les recordamos además que el icono de preguntas que está en este Team Lives podrán hacer también por ahí todas las inquietudes que tengan y finalizando la exposición abriremos un espacio de aproximadamente 20 minutos para responderlas. Les invitamos a hacerlas durante toda la intervención para que al final podamos tenerlas visibles y nuestros expositores puedan resolverlas de manera exitosa. Para entrar en materia, entonces, doy paso a Wilson Daniel Giraldo. Vamos entonces a empezar esta capacitación. Espero sea de su gusto y agrado. Buenos días para todos. Les damos la bienvenida a esta reunión donde les vamos a presentar los acuerdos relacionados con la resolución CREC 148. La agenda para el día de hoy, vamos a ver primero los temas de supervisión de la operación, posteriormente el monitoreo de variables meteorológicas, requisitos de sistemas de protecciones, complemento de la operación parte 1, referente al modelo de red del SDL, y complemento de la operación parte 2, validación de factibilidad del programa de generación. Y al final tenemos una sesión de preguntas. Bueno, como ya les informé, entonces para la supervisión de variables eléctricas se expidió el acuerdo CNO 1525. Este acuerdo es por el cual se aprueban los requisitos de la supervisión de variables eléctricas en las plantas solares fotovoltaicas y eólicas que se conectan al SDL, cuya capacidad efectiva neta o potencia máxima sea igual o mayor a 5 megavatios. La fecha de expedición y de entrada en vigencia para este acuerdo es del 15 de febrero del 2022. El acuerdo CNO 1525, en su numeral 2, sobre supervisión de plantas eólicas y solares, habla de el intercambio de la información entre el CNE y los centros de control debe hacerse por medio de los enlaces entre centros de control. Asimismo, se define que las plantas despachadas centralmente, el CNE deberá definir si la información llega a través del OR o si es necesario directamente un canal de comunicaciones entre la planta y el CNE. Finalmente, para plantas no despachadas centralmente, la supervisión será siempre a través del OR y este tiene la obligación de enviar la información al CNE. Las variables a supervisar se definen en el acuerdo de entrada de proyectos, que es el CNO 1535. En el numeral 3, sobre la supervisión de los recursos de red del SDL asociados a las plantas objeto de este acuerdo, se habla que para las plantas despachadas centralmente debe realizarse una definición del modelo de red entre el CNE y el OR. Y este último debe enviar la supervisión de los activos físicos del modelo de red según lo que establece el acuerdo 1411 o aquel que lo sustituya. En caso de que el OR no tenga la capacidad de enviar alguno de los activos supervisados, deberá realizar una justificación técnica ante el CNE. El numeral 4 de este acuerdo nos habla de la metodología para la determinación de la calidad de las variables analógicas y digitales en cuanto a la supervisión. Esta metodología está definida en el Acuerdo 1411 de 2021 y en esta metodología dice que el CNE realizará el seguimiento de la calidad y disponibilidad de las medidas. En el numeral 5 se habla de la medición fasorial sincronizada. En este caso, el CNE y el representante de la planta o el propietario de la planta
podrán acordar tener supervisión fasorial sincronizada. El acuerdo define variables a supervisar, criterios generales de conexión, protocolo estándar que se utiliza para esta tecnología, arquitectura y telecomunicaciones. En el numeral 6 del acuerdo de supervisión de variables meteorológicas, dice que las variables meteorológicas deben ser supervisadas y enviadas al CNE a través de protocolos de supervisión vigentes o protocolos sobre la red pública de datos por Internet. Las características de la medición y reporte de las variables están definidas en los acuerdos 1523 y 1524 de 2022. Y finalmente, en el numeral 7, se establece que lo definido en el acuerdo sin perjuicio de las funciones establecidas para el CNE, de acuerdo a la resolución 080 de 1999 o aquella que lo modifique o sustituya, de modo que se pueda garantizar una operación confiable, segura y económica del CIN. Y será el OR quien deba suministrar al CNE la información requerida según lo establecido en la regulación vigente. Y en el numeral 8 se establece que el marco del presente acuerdo, los agentes involucrados deben dar cumplimiento a las reglas de comportamiento de las que trata la CREC 080 del 2019 o aquellas que la modifiquen o sustituyan, tal como lo establece la resolución, el artículo 6 de la resolución 148 de 2021 o aquella que lo modifique o sustituya. Con esto le doy paso a mi compañera Vanessa, que les explicará sobre el monitoreo de variables meteorológicas. Muchas gracias, Wilson. Bueno, continuando entonces con la presentación. En el tema de monitoreo de variables meteorológicas, iniciamos entonces vamos a hacer un recorrido por cuáles son los requerimientos de la resolución que se establecen en cuanto al monitoreo de las variables meteorológicas. En este caso tenemos 3 puntos importantes y es el monitoreo como tal, el seguimiento de la calidad y la disponibilidad de las variables meteorológicas y la publicación del promedio diario ex post de las variables meteorológicas, ¿cierto? Y finalmente, entonces terminaremos como hablando un poco de los acuerdos que se definieron para dar cumplimiento pues como a estas responsabilidades que nos asigna la resolución. Con respecto al requerimiento de monitoreo, entonces en el numeral 11.3.2, la resolución prevé que para el caso de las plantas que son objeto de este capítulo, es decir, las plantas solares fotovoltaicas o eólicas conectadas en el SDL con capacidad de generación mayor o igual a 5 megavatios, entonces estas deben contar con sistemas de monitoreo de las variables meteorológicas en tiempo real, ¿cierto? Y toda la información que reporten los agentes se realizará por medio electrónico y directamente al sistema de información correspondiente. Entonces, en este caso, la responsabilidad que se tiene a partir de la resolución es entonces realizar la supervisión de la información meteorológica, para lo cual entonces se definieron sesiones de trabajo entre el CNO y los agentes a través del comité de supervisión y que derivó entonces en el acuerdo CNO 1525 del que nos acaba de hablar nuestro compañero Wilson. El siguiente requerimiento con respecto al monitoreo de las variables meteorológicas hace referencia a la definición de los sistemas de medición y de calidad, ¿cierto? Entonces, en el numeral 11.32 de la resolución se establece que el o los sistemas de medida, el almacenamiento y la resolución de las medidas de reporte con sus respectivos requisitos se deben establecer mediante el acuerdo que defina el CNO para tal fin. Entonces, en ese caso, la responsabilidad fue la definición de los requisitos de la medición y el reporte de las variables asociadas a las plantas solares fotovoltaicas y a las plantas eólicas, lo que se derivó entonces en los acuerdos CNO 1523 y 1524, de los cuales hablaremos en un momento. En este caso, es importante tener en cuenta entonces que para las plantas eólicas la resolución define 5 variables que deben ser medidas y reportadas al CND, las cuales corresponden a la velocidad del viento en metros por segundo, la dirección del viento que corresponde en unidades de grados relativos al norte geográfico, la temperatura ambiente medida en grados centígrados, la humedad relativa medida en porcentaje y la presión atmosférica medida en hectopascales. En el caso de las plantas solares, entonces sería necesario la medición y el reporte de 4
tipo de variables, en este caso la irradiación en el plano del panel fotovoltaico, medida en vatios por metro cuadrado, la temperatura posterior del panel fotovoltaico, medida en grados centígrados, la irradiación global horizontal, medida en vatios por metro cuadrado, y la temperatura ambiente, medida en grados centígrados. Finalmente, pues otro de los requerimientos que nos asigna la resolución es con respecto a realizar un seguimiento a la calidad y la disponibilidad de las variables meteorológicas. Entonces, en el numeral 11.32 se indica que el CNE realizará un seguimiento a la calidad y la disponibilidad de los datos telemedidos que reciba de las plantas objeto de este capítulo. En caso de detectarse errores o problemas con las señales, el agente que representa la planta tiene la obligación de realizar las correcciones o los ajustes que se requieran para garantizar la confiabilidad de la información. Para esto, entonces, también designa la responsabilidad del CNO de definir mediante un acuerdo cuál sería ese protocolo para la verificación de la calidad y la confiabilidad, ¿cierto? A partir de eso, entonces, en sesiones de trabajo que se realizaron entre el CNO y los agentes participantes del subcomité del SURER y el subcomité de plantas a través de un grupo de trabajo designado para esto, se generó el acuerdo CNO 1521, del cual hablaremos en más detalle en un momento. Por último, la última responsabilidad tiene que ver con la publicación del promedio diario ex post de las variables meteorológicas. Aquí entonces la resolución asigna la responsabilidad al CND de poner a disposición del público la información de los datos meteorológicos de las plantas de generación que son reportadas por los agentes operativamente, con los nombres de las plantas de la generación. Esta información que se publique, al igual que en el caso de las plantas de generación hidráulica, entonces corresponde a información que es el promedio diario ex post. Entonces, finalmente, la responsabilidad que resurge de aquí es el cálculo del promedio diario a partir de la información que reportan los agentes al CND y la publicación del promedio ex post. Esa publicación de ese promedio se realiza en la plataforma del informe diario de operación, ¿cierto? Que ya está pues disponible o que está disponible ustedes para todo el público. Y la metodología con la que se calcula el promedio diario en el caso de las plantas solares, teniendo en cuenta las horas del día y las horas de la noche en las que hay o no hay generación. Entonces la metodología se encuentra explícita en el acuerdo CNO 1523, que es la que aplica el CND para tal fin. Aquí, como les mostraba, entonces en el IDO, en el informe diario de operación que se publica en la página de CND, de XM, ¿cierto? Entonces podrán encontrar la sección de meteorología de plantas solares y meteorologías de plantas eólicas, en las cuales se listan tanto las plantas como los valores del promedio del día anterior. Entonces ya pasemos a hablar un poco sobre los acuerdos del CNO que se definieron para tal fin. Como mencionaba hace un momento nuestro compañero Wilson, entonces definió el acuerdo CNO 1525, por el cual se aprueban los requisitos de la supervisión y de las variables eléctricas de las plantas solares fotovoltaicas y eólicas en el SDL con capacidad efectiva neta, potencia máxima declarada igual o mayor a 5 megavatios. En este caso, entonces, se define uno de los numerales, la supervisión de las variables meteorológicas, que como nos mencionaba Wilson, pues aquí no entraré en mucho detalle, simplemente las variables meteorológicas serán supervisadas directamente por el CNE utilizando los protocolos de comunicación vigentes y que deben ser, pues, o los protocolos sobre la República de Datos que deben ser previamente avalados y soportados por el CND. Ya las características en cuanto al reporte y el intervalo de reporte, pues entonces se encuentran definidos en los acuerdos que ya les voy a mostrar. Con respecto al requerimiento de seguimiento de la calidad y la disponibilidad de los datos, entonces se definió el acuerdo CNO 1521, por el cual se aprueba la metodología para el seguimiento de la calidad de la medición. En este caso, esta metodología, de acuerdo con lo que especifica la resolución, será aplicada directamente por el CND sobre los datos que son reportados por el agente operativamente. Esta metodología consta de 3 niveles o criterios de supervisión. Uno será un nivel 0, un nivel de registro, el segundo será un nivel de validez y el último será un nivel de consistencia temporal. En este caso, los niveles son consecutivos y digamos que la aprobación o no, o la verificación de la señal enviada depende pues como de aprobar o no cada uno de estos criterios. Entonces, en el nivel 0 o el nivel de registro,
El primer criterio tiene que ver con una prueba de la bandera de calidad del sistema SCADA. En este caso, pues es la bandera de que sea un dato actualizado y que sea un dato pues verificado, que tenga la bandera de calidad adecuada para el dato. La segunda prueba entonces sería también una prueba de datos faltantes y es en un intervalo de tiempo que se definió desde el acuerdo cuántos datos faltantes tiene la señal reportada durante ese periodo de tiempo. El nivel 1 o el nivel de validez corresponde a la prueba de rango. Una prueba de rango es un indicativo de si el valor que se reportó para la variable cumple o no o se encuentra dentro de un rango definido lógico para el tipo de variable, ¿cierto? En el detalle del acuerdo ustedes podrán encontrar pues finalmente cuáles son los rangos de medida para cada una de las variables, tanto de velocidad del viento como de temperatura del ambiente, así como de la radiación y las otras que les mencionaba anteriormente. La segunda prueba en el nivel de validez corresponde a una prueba de outliers, es simplemente identificar de acuerdo como a un promedio de la variable cuánto puede estar por encima, si el dato es correcto o no, dependiendo si cumple pues como un porcentaje relativo al promedio o a lo que se espera de la variable, ¿cierto? Y finalmente un nivel 2 de consistencia temporal que corresponde a las pruebas de tasa de cambio máximo y tasa de cambio mínimo. Con este nivel o con esta prueba lo que se busca es identificar si la señal, digamos, ha tenido cambios abruptos en cuanto al valor inmediatamente anterior o si ha tenido, pues, o si por el contrario no ha tenido ningún cambio y se mantiene, digamos, pegada o si está presentando alguna inconsistencia. Aquí es importante mencionar entonces que esta prueba se definió que se ejecutará para un periodo mensual, es decir, se tomarán los datos mes a mes y se realizará el mismo procedimiento para definir entonces si durante el mes las señales reportadas por cada uno de los agentes cumplen con los criterios de calidad y de disponibilidad de los que tenemos que hacer, a los que debemos hacerle seguimiento. Ya con este proceso, una vez que se aplican las pruebas, se definirá entonces una bandera a cada uno de los datos que definirá si es un dato preliminar, si es un dato grueso, si es un dato verificado, si es un dato faltante, si es un dato erróneo o si es un dato sospechoso. Esas banderas de calidad están definidas de acuerdo a si aprueba o no un tipo de nivel, como se observa en la presentación. Entonces, un dato preliminar es un dato crudo, un dato grueso es que pasó, digamos, la prueba de los niveles 0 y 1, es decir, es un dato correcto que se registró y es válido dentro de los rangos que se esperan para la variable. Un dato verificado es un dato que cumple con todos los niveles y cumple todas las pruebas, entonces es un dato, digamos, correcto y aprobado, ¿cierto? Un dato faltante, pues es un dato que no tuvo ningún registro, entonces no pudo superar el nivel 0. Un dato erróneo es un dato que se registró, pero que no cumple con los criterios dentro de la calidad esperada. Y un dato sospechoso es un dato que pasó los niveles de registro y de validez, pero que está presentando cambios que podrían ser normales o no, pero ya eso depende pues como de las condiciones en las que se haya presentado el dato y merece, digamos, más análisis. Entonces, una vez se definen como estas banderas, el criterio de confiabilidad estaría definido para una bandera de verificado y la señal meteorológica cumple con todos los criterios siempre y cuando el porcentaje de datos, el porcentaje de ocurrencia de la bandera de verificado sea mayor o igual al 95%. Como les mencionaba, entonces, esta metodología se aplicará mensualmente a todos los datos y se publicará los resultados de cada una de las pruebas en un informe mensual de seguimiento a la calidad en la página oficial del CND, de la cual entonces, a través del cual se realizará la notificación a los agentes para que cumplan entonces con el procedimiento de corrección de los datos. Aquí entonces les recomiendo leer como en detalle el acuerdo para que también tengan en cuenta cuál es el procedimiento que se debe seguir una vez se tiene el reporte por parte del CND. En este caso, entonces, los agentes que presenten inconsistencias tendrán un tiempo máximo de 30 días para realizar los cambios que sean necesarios para corregir la señal. Y en caso de que se requiera un plazo adicional, pues entonces se deberá realizar una presentación y una solicitud ante el subcomité del SURER para realizar entonces los cambios que sean necesarios. Asimismo, entonces se definió también el acuerdo 1523
por el medio del cual se aprueba la verificación de la calidad y la confiabilidad de la medición y el reporte del CNE de las variables meteorológicas asociadas a las plantas solares fotovoltaicas en el SDL con potencia nominal o capacidad máxima declarada igual o mayor a 5 megavatios. Entonces, en este caso, este acuerdo se definió basado en el acuerdo ya existente, que es el acuerdo CNO 1226, y en este nuevo acuerdo se define entonces cuál sería la definición y la clasificación de los sistemas de monitoreo de variables meteorológicas, el procedimiento de instrumentación, procedimiento de monitoreo y reporte de la información meteorológica. Entonces, en este caso, este protocolo fue definido también como hacen los estándares internacionales 61724 y el estándar ISO 9060 del 2018 y la guía de instrumentos meteorológicos y métodos de observación. Aquí, como podrán observar, entonces se dan recomendaciones sobre la selección de los sensores, sobre la distribución que deben tener en la planta, sobre el tiempo de muestreo, sobre el tiempo de reporte y sobre la instalación como tal. De igual manera o de manera análoga, se tiene el acuerdo CNO 1524, que es el acuerdo por el medio del cual se aprueba el protocolo para la verificación de la confiabilidad de la medición y el reporte al CNE de las variables meteorológicas asociadas a las plantas eólicas. Asimismo, fue pensado y basado en el acuerdo existente CNO 1227, y en este nuevo acuerdo entonces se define cuál sería el procedimiento para la instrumentación, el procedimiento de monitoreo y de reporte de la información meteorológica, aseguramiento de la calidad de la información y el reporte de la información al CND. En este caso entonces podrán encontrar también información con respecto a la selección de las torres de medición, a la selección de o a los criterios que se deben tener en cuenta para la selección de los sitios de muestreo, para la instalación de las estaciones, dependiendo pues como la distribución del parque eólico. Y todo esto se hizo basado también en el estándar internacional IS 61400, el estándar ISO 17713, el estándar ISO 16622 y el MESNet Procedure Evaluation of Site Specific Wind Conditions. En este acuerdo sí es importante tener algo en cuenta, y es que para las plantas eólicas con potencia nominal menor a 20 megavatios, entonces se permite la medición de la velocidad y dirección del viento en la góndola de los aerogeneradores, en la torre o en la góndola. En este caso, pues, será decisión de la gente definir cuál de los instrumentos de medición serán más adecuados de acuerdo pues como las características de su parque. Esta opción de medir en góndola solo aplica para las plantas que tienen capacidad menor a 20 megavatios. En este momento, dentro del Subcomité de Recursos Energéticos Renovables del del CNO, y del grupo de trabajo FERNC, es decir, de las fuentes de energía renovables definidas entre el subcomité del SURER y el subcomité de plantas, se está definiendo un protocolo para la medición donde se detallará cómo podrá ser aplicada la medición en góndola, el cual estará vigente entonces una vez pues se tenga definido. Ya finalmente, para terminar en cuanto a los monitoreos de las variables meteorológicas, aclaro que los acuerdos fueron expedidos el 15 de febrero del 2022 y tienen vigencia a partir de esa misma fecha. Ya continuamos entonces con mi compañero Javier, que nos hablará sobre los requisitos de protecciones para la conexión de sistemas de generación en el SIN. Muy buenos días. En cuanto a los requisitos de protecciones para la conexión de sistemas de generación en el SIN, es importante mencionar que desde el 2019, con la regulación 30 del 2018, se inició la construcción del primer acuerdo para los requisitos de conexión de plantas. En este se incluyeron todos los tipos de tecnología y la 30 era con un alcance hasta de 5 megavatios. Posterior a esto se incluyeron los requisitos de la 60 del 2019, luego la resolución 200, que hablaba de integrar varios recursos a un mismo punto de generación, y posteriormente salió la regulación 148, que ya hablaba acerca de los requisitos para los mayores a 5. Eso llevó a la actualización del acuerdo anterior, que era el 1322, y hoy el vigente es el 1522, que también alcanzamos a integrar la resolución 174 del 2021, la cual amplió la capacidad de la generación en un punto de conexión distribuida o de autogeneración de la 30 del 2018, que lo restringía al 20% de la capacidad nominal del circuito.
a la nueva resolución que lo amplió al 50%, indicando que el acuerdo pues, no podía restringir el límite de esta capacidad del 50%, entonces esa claridad se adicionó. Y en la 148, la resolución indicaba algunos aspectos que se debían de tener en cuenta en el acuerdo, por lo cual hubo que modificarlo, aspectos como contar con servicios auxiliares que tengan su propia alimentación, contar con equipos de sincronización, operar dentro de los límites establecidos según las curvas LBRT y HBRT, los requisitos de los elementos de corte que debían ser basados en reconectadores e interruptores para plantas mayores a 5 megavatios, entonces fue necesario incluir este límite ahí, los requisitos de detección de tensión que también debían estar incluidos en este acuerdo, también los requisitos anti-isla y tipo de la misma que ya estaban ahí desde el 1322, incluyeron algunas claridades, los esquemas de protección que se debían tener basados en combinación de tensión o tensión corriente para despejar las fallas, estos también se aclararon. Y por último, se hablaba de incluir también unas pruebas de cumplimiento de los requisitos de protecciones. Entonces, al final, al día de hoy, cuando ustedes van y abren los anexos del 1522, lo que encuentran es el anexo 1, que corresponde a todas las especificaciones de protecciones y requerimientos en el punto de conexión, incluyendo servicios auxiliares, incluyendo registrador de fallas o SOE, y los esquemas de protección e incluso algunas parametrizaciones que deberían de considerarse. Pero también encuentran un anexo 2, que es el anexo que corresponde a los requerimientos de pruebas de cumplimiento, y también una lista de checklists en un Excel. Aparte de eso, encuentran también un documento que es el soporte técnico, donde encuentran referencias bibliográficas, algunas teorías y decisiones que se tomaron que soportan las decisiones y las especificaciones que se tienen en el acuerdo 1522. Eso es todo en lo que respecta a las actualizaciones que se dieron, ya que el acuerdo 1322 contenía los requerimientos para todos los sistemas de generación y todas las capacidades. Ya continuamos con los modelos de red del SDL. Bueno, este es uno de los puntos, digamos, nuevos dentro de lo que es la resolución 148-2021. Básicamente busca que desde el CND podamos tener la observabilidad, digamos, de los recursos de generación mayores a 5 megavatios que se conectan a nivel del SDL. Bueno, primero decir que la resolución entonces le asigna la tarea al CNE de definir el procedimiento para la definición de estos modelos. Estos modelos, digamos, parte de la resolución de que pueden ser de 3 tipos: conexión radial, conexión enmallada, o otro tipo de redes del SDL. Como tal, el procedimiento, el CNE lo envía a la comisión, y la comisión a través de circular se pronuncia frente al mismo. Básicamente el procedimiento engloba, digamos, todas las actividades de intercambio de información entre los agentes y el CNE, en este caso entre el OERE y el CNE, para lograr un modelo, digamos, de la red que permita hacer los análisis de estado estable dinámicos en todos los escenarios de planeación operativa que se llevan a cabo, o sea, incluido planeamiento de largo plazo, mediano, corto, muy corto y operación real del sistema, ¿cierto? Este procedimiento básicamente establece que entre el CNE y el OER definen la porción de la red del SDL que debe ser modelada. El OER ya con esa información realiza el modelo equivalente de acuerdo al tipo de conexión, que como les mencionaba puede ser radial o enmallada, o de otro tipo, pues en caso de que sean redes de distribución más complejas. El OER también es el encargado de definir y declarar los parámetros técnicos que aplican a ese modelo de red y proveer la supervisión de ese modelo al CNE para garantizar la observabilidad del sistema. Cualquier cambio, digamos, que ocurra en la configuración del modelo de red del SDL, pues es informado o se solicita sea informado al CNE
Esto a través de los procedimientos establecidos en el acuerdo CNO 1429 y en el caso de mantenimientos programados, pues a partir de la regulación aplicable, o sea, CREC 025 del 2000, y asimismo pues cambios en tiempo real o condiciones de emergencia, pues también sean informados al centro de control. En cuanto a los plazos, digamos, para definir este modelo, tenemos un plazo marco de 6 meses antes de la entrada en operación de alguno de estos proyectos o que impliquen, digamos, el modelamiento de este tipo de redes, y 3 meses, digamos, como plazo de transición para los proyectos que ya se encuentran en operación. Ya entrando un poco a detalle de los 3 tipos de redes pues, que define la regulación, estos serían básicamente los modelos que se están proponiendo en condiciones radiales de red de distribución que se conectan al STN o el STR, básicamente. Siempre que la condición normal de operación de esta red sea radial, pues se tendrá un único modelo de red que incluirá los transformadores de conexión del STN o STR al SDL y el punto de conexión del SDL con los respectivos equivalentes de generación y de carga, de acuerdo pues a lo establecido en la reglamentación. Conexiones malladas se considera cuando una red del SDL pues tiene varios puntos de conexión al STN o al STR, y además pues esa operación es normalmente cerrada, o sea, normalmente anillada. ¿Sí? En este caso entonces se modelarían, al igual que en el caso de redes radiales, los transformadores de conexión. Se modelaría la subestación, digamos, de frontera o de conexión del SDL, y adicionalmente se está proponiendo un modelo equivalente que permita reflejar el enmayamiento, ¿cierto? Ese modelo equivalente puede ser real o puede ser un equivalente Thevenin y Innovar, pues dependiendo de los análisis que se realicen en conjunto con el CNE. Y finalmente, entonces, si ninguna de estas condiciones se adecua, digamos, a la topología que maneja la red del SDL, pues hay la posibilidad de que entre el OR y el CNE pues se defina la forma adecuada, digamos, de realizar este modelamiento. Respecto a la supervisión de este modelo, lo que se quiere es que el modelo sea completamente observable para las herramientas de operación en tiempo real. Quiere decir que tanto las cargas en P y Q como las inyecciones, digamos, de los generadores equivalentes, pues deben ser supervisadas y reportadas al CNE por el OR. Seguimos con el quinto punto, validación de factibilidad del programa de generación, y le doy paso a mi compañero Rubén Salazar. Aquí vamos a hablar un poco de la validación del programa de generación y de la factibilidad del programa de generación que van a poder validar los operadores de red que tengan en su sistema de distribución local integrada generación, de la que es objeto pues esta resolución, ¿cierto? La 148 del 2021. El CND continuará publicando el despacho de generación. Okay. Creo que ahí me ven perfecto. El CNE entonces continuará publicando el programa de generación del despacho, ¿cierto? Y el redespacho. El programa de generación desde el día anterior, ¿cierto? El D-1 alrededor de las 15 horas. El OR entonces estará habilitado para revisar ese programa. A ver, el OR entonces, los diferentes ORs podrán o tendrán la responsabilidad de revisar la factibilidad de ese programa de generación que sale desde el día anterior a la operación. Y revisar la factibilidad del programa para las plantas conectadas en su sistema de distribución local. ¿Esto a qué se refiere? Pues bueno, el CND seguirá siendo responsable de las restricciones que se puedan activar en el sistema de transmisión nacional y en el sistema de transmisión regional. No obstante, dadas las conexiones, como lo decía ahorita Jorge Esteban, pues esos diferentes programas que salen desde el CNE con criterios técnicos y económicos, pues pueden generar activación de restricciones en los sistemas de distribución locales. El OR debe ser entonces el responsable de ir, interiorizar ese programa que sacó el CNE y revisar si tienen algún problema en sus redes, ¿cierto? Dada la condición topológica del día. Ante la activación de restricción en el SDL, el OR entonces podrá solicitar ajustes al despacho o a los redespachos realizados por el CNE.
¿cierto? Esto bajo una causal también que va a expedir el regulador. Los ORs, entonces aquí como lo indicamos, revisan la factibilidad de estas plantas y en dado de que tengan algún problema para el cumplimiento de esos programas, pueden solicitar al CNE algún tipo de ajuste a estos programas. Vamos a ver. Para la solicitud de ajustes, pues se está planteando una regla bien clara y es para el despacho programado, ¿cierto? Cuando no hay ajustes al despacho en el redespacho, es decir, cuando el programa que sale a las 15 horas desde la programación del día de -1, el OR tendrá hasta las 21 horas de ese día de -1 para validar su factibilidad. Entonces, él tiene hasta las 21 horas, revisa ese programa y si no tiene ningún comentario, pues el CNE, si a las 21 horas no ha recibido ningún comentario, entiende que ese programa es factible en los sistemas de distribución local. Si por alguna razón, ¿cierto? Si por alguna razón hay un cambio topológico en el día operativo que puede pasar, ¿cierto? En ese sistema de distribución local, se le activa una restricción, pues ya tenemos las consignas de emergencias, de las que habla el acuerdo CNO 1527, que hablamos el lunes anterior, ¿cierto? Si hasta las 21 horas pues el OR fue válido su programa y no hay ningún problema de infactibilidad en el escenario del despacho, pero por redespacho cambia ese programa de generación de las plantas conectadas en su sistema de distribución, entró en mérito económico, hay una indisponibilidad en el sistema que hace que suba la generación en dichas plantas, ¿cierto? Él puede entonces, ahora sí, ya no son las 21, ¿cierto? Incluso en el día operativo puede ir, validar el programa de redespacho que salió para esas plantas y nuevamente decirle al CNE, venga, yo tengo un problema, necesito un ajuste a esa programación, ¿cierto? En esto somos muy claros, pues el OR es quien conoce su sistema, es quien se encarga de la seguridad del SDL. Como CNE no cuestionaremos eso, ¿cierto? El regulador lo tiene claro, el OR identifica su problema y me da la solución con sus plantas, ¿cierto? Yo simplemente cojo ese programa como cierto, habrán unos mecanismos para que los operadores de red entren, me digan cuál es la infactibilidad, ¿cierto? Me digan cuál fue la solución y eso estará ahí para auditoría de la superintendencia, del regulador o de quien lo requiera, ¿cierto? Y bueno, eso es básicamente todo en esta etapa de factibilidad o revisión de factibilidad del programa de generación. Vamos entonces a habilitar las preguntas en este momento. Vamos a comenzar entonces con la persona encargada de respondernos la primera pregunta. Las variables a supervisar se modificaron en el acuerdo CNO 1560 de 2022, dado que la presentación se cita el CNO 1535 de 2022. Bueno, muy buenos días para todos. De nuevo, les quiero aclarar que las variables en este caso son las mismas, no se modifican pues en estos dos acuerdos. La única diferencia es que en el acuerdo 1560 se incluyeron los procedimientos para la resolución, para incluir pues la información necesaria para la resolución 174 de 2021, que incluye la conexión de autogeneradores a gran escala entre 1 y 5 megas. Esa es la diferencia, pero en realidad son las mismas variables. Listo. La segunda pregunta es, buenos días. ¿Las banderas de calidad de las variables meteorológicas se hacen durante las pruebas? Bueno, muy buenos días para todos. Con respecto a la pregunta, sí, las banderas de calidad se asignan a cada uno de los datos en la medida en que se van ejecutando las pruebas y se van pasando como los niveles que mencionamos y que están referidos en el acuerdo, ¿cierto? Entonces, en la medida que se pasan las pruebas y se pasan los niveles, se les van asignando las banderas de calidad a los datos, que finalmente se hará pues como un análisis estadístico de las frecuencias de cada bandera para determinar pues como cuál es la calidad de la señal. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta y dice, ¿se requiere un registrador de disturbios en el POI o un analizador de energía? POI o un analizador de energía. La resolución 148 establecía que el CNO debe definir los requisitos para los registradores.
Entonces, en el acuerdo 1522, que estaba desde el 1322 también, se incluyeron los requisitos para estos equipos. Establece que a partir de 1 megavatio, los generadores deben de tener registro cronológico de eventos SOE, y a partir de 5 megavatios debe tener registrador de registros oscilográficos en formato control. Si el registrador de energía tiene las funcionalidades para entregar los registros oscilográficos en formato control, no habría ningún inconveniente, pero debe de cumplir también con los requisitos adicionales que están en este acuerdo, que incluye también otras variables adicionales que tiene que tener el equipo para que estos formatos sean aceptados. Listo, tenemos otras preguntas. Denme un segundito. Buenos días. ¿Se podrían aclarar los requerimientos en lo que respecta a curva PQ requerida para el caso de autogeneradores? Muchas gracias. Bueno, voy a volver a repetir la pregunta. Qué pena con ustedes. La pregunta es, bueno, ¿qué tiempo tienen las plantas en operación para actualizarse según la CREX 148? Buenos días. Pues no sé si entendí la pregunta, no sé si se refiere al tema de la transición. Según la resolución 005, que modificó el artículo 9 de la resolución 148, se tiene hasta el 1 de marzo de 2025 para cumplir con todos los requisitos técnicos establecidos en la resolución 148, tanto la resolución como los acuerdos. Entonces, una planta, objeto de esta resolución que vaya a entrar en operación, puede ir cumpliendo los requisitos, pero si no los tiene en su momento, tiene hasta esa fecha para dar cumplimiento. En caso de que no los haya cumplido, no puede seguir operando en el sistema. Se puede permitir su conexión para la realización de pruebas, y una vez sean superadas, ahí sí podrá continuar con la operación. Entonces, hay que tener muy en cuenta este tiempo de la transición. Lo que recomendamos es que en la medida que puedan ir cumpliendo los requisitos, lo hagan con anterioridad. Hay unos requisitos que de hecho son de fábrica, entonces uno espera pues que lo tengan desde la fecha pues de entrada en operación, pero igual saben que cuentan pues con ese plazo para dar cumplimiento a todos ellos. Bueno, les aclaro también a las personas que nos han hecho algunas preguntas que no daremos respuesta en esta sesión. Les estaremos enviando las memorias también con la respuesta a sus preguntas para que todas las dudas que hicimos el día de hoy queden totalmente aclaradas. Tenemos una última y es: buenos días. Para proyectos menores de 20 megavatios, ¿es necesario entregar información de variables meteorológicas? En caso afirmativo, si el proyecto entra en operación este año, ¿por cuánto tiempo requieren esta información? Bueno, buenos días. También sí entiendo la pregunta. Todos los proyectos que sean menores, o mejor dicho, que sean mayores o iguales a 5 megavatios y que sean objeto de la resolución CREC 148, deben reportar las variables meteorológicas con la periodicidad que se definió en los acuerdos 1523 y 1524 para las plantas solares y para las plantas eólicas. Y esto en la supervisión de acuerdo con los sistemas especificados para la supervisión, y se deben reportar por todo el tiempo de operación de la planta, de acuerdo con lo que defina la resolución. Listo. Y qué pena, Luisa, con respecto a la segunda pregunta, es ¿por cuánto tiempo? Pues ya, como les mencionaba, es durante todo el tiempo que aplique pues, la resolución para este tipo de plantas.
Muchísimas gracias, Vanessa. Entonces, tenemos, pues, como ya les decía, algunas preguntas en este chat a las que haremos respuesta por medio del envío de nuestras memorias y un PDF, pues, con la respuesta de cada una de estas dudas. Agradecemos mucho a todas las personas que estuvieron presentes en esta capacitación. Les recordamos entonces que este espacio lo pueden volver a consultar en nuestro canal de YouTube XMESASP. De esta manera, entonces, damos por finalizado este espacio de capacitación y agradecemos a todos quienes nos acompañaron para poder seguir sumando energías y conocimientos juntos. Les deseamos a todos un feliz día.